Buenos días, jóvenes del grupo D7AS. Esta es la materia fase preliminar del procedimiento penal acusatorio correspondiente al día sábado 10 de octubre de 2020. Esta clase se está dando diferida por la cuestión del problema de energía eléctrica e internet. En este caso, en la zona donde vivo, apenas el día de ayer por la noche regresó, pero aquí estamos para la clase. Vamos a dar inicio a esta materia, sobre todo esta primera unidad. Nos vamos a ajustar a lo que dice el temario. El temario habla en la unidad 1 de carpetas de investigación, pero hablar de carpetas de investigación ya es como que estén hablando del expediente que se levanta en el Ministerio Público cuando una persona presenta una denuncia o una querella. Vamos a tener un antecedente, una introducción a lo que es nuestra materia y a este nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Este sistema de justicia vino a cambiar el sistema penal anterior, que era conocido como inquisitorio. Este nuevo sistema es legalista, o sea, parte del principio de presunción de inocencia. Ustedes van a poder ir checando a lo largo del tema. Y también les invito a que consulten en su Código Nacional de Procedimientos Penales que obra en la plataforma cómo se lleva a cabo este procedimiento. Pero antes de darles la idea, vamos a empezar con el antecedente. Hubo una reforma constitucional que se publicó el 18 de junio de 2008. 12 de junio de 2008, donde se cambia prácticamente el sistema de justicia penal inquisitorio por el actual, que es el acusatorio adversarial. Este nuevo sistema es legalista y modifica lo que conocíamos como el proceso penal o el procedimiento penal anterior. El procedimiento empieza prácticamente desde lo que era la presentación de una denuncia o de una querella hasta que se emitía una sentencia. Pero el proceso penal era cuando ya estaba en manos de un juez el asunto. Todo esto cambió dado de que se dispararon pues los delitos en menos de una década de haber estrenado su joven democracia. Estamos hablando del año de 2008. México implementó esta reforma constitucional con la que pasó a ser un modelo de justicia penal acusatoria en vez de la inquisitoria, en virtud de que los delitos ya habían alcanzado niveles considerables y reinaba una impunidad galopante. Pero no se trataba simple y sencillamente de implementarlo, porque este nuevo sistema también prevé lo que es el respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado o acusado, ustedes quieran mencionar. Las reformas se originaron a raíz de una crisis judicial y fue hasta el año 2011 se arrojaron los siguientes datos. Fíjense ustedes con porcentajes. El 15% de los delitos eran denunciados. El juez no estaba presente para el desahogo de las pruebas. Estamos hablando del sistema anterior, del sistema inquisitorio. No estaba presente en las diligencias en el 80% de los casos. El 95% de las sentencias eran condenatorias y el 90% de dichas sentencias eran en base a la confesión del inculpado o del acusado, más el 50% de los presos aún no habían sido condenados. El 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplían. Más de la mitad de los procesados no tenían una representación jurídica adecuada. El 80% de los mexicanos decían no
tener confianza en el sistema judicial y se estimaba que solo el 2% de los que cometieron un delito cumplieron su sentencia. Esta reforma fue publicada, como les digo, el 18 de junio de 2008. ¿Y qué fue lo que pasó? Acuérdense del término vacatio legis, que es el término en que todavía la ley no entra en vigor desde que se promulga hasta que se publica. Ese espacio de tiempo es lo que se conoce como vacatio legis. Entonces, si lo ven ustedes así, desde el 18 de junio del 2008 hasta los 8 años que dio la Constitución para que todos los estados se adapten a este nuevo sistema, o sea, tenían sus códigos de procedimientos penales y todo, pero tenían que hacer los ajustes jurídicos y legislativos necesarios para ajustarse a este nuevo sistema. Este nuevo sistema, pues si lo vemos, los primeros estados que empezaron a adaptarse al sistema fueron los del norte. Estamos hablando 2009, 2010. Quintana Roo fue uno de los últimos estados en el 2016 en adaptarse a este nuevo sistema. Esta reforma de que les hablo no solo modificó los artículos de la Constitución que se refieren a la cuestión penal. La reforma afecta directamente, fíjense, a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, que habla de las cuestiones penales. 73 en sus fracciones 21 y 23, y 115, fracción 7, 115 es el que habla de los municipios, de la figura del municipio, y 123, fracción 13, apartado B, de la Constitución mexicana, o sea, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos esos artículos se reformaron a nivel constitucional, y ahí, entre ellos, entre otras cosas, estaba ese cambio de sistema de justicia penal. Vamos a ver qué contraste hay entre el sistema penal anterior. Pues ya vieron ustedes cómo se manejaba, había mucho chivo expiatorio, y con eso, más para atrás, cuando la confesión era la madre de todas las pruebas, pues ahí les daban su calentadita a las personas detenidas para que firmaran su confesión. Posteriormente vino un cambio donde decía que, pues, que la confesión no iba a ser la madre de todas las pruebas si no estaba apoyada por otros medios de convicción. Desde el momento, pues, si lo vemos así, la confesión dejó de ser la madre de todas las pruebas. ¿Ok? El sistema acusatorio, en comparación con el sistema inquisitorio, que era el anterior, así se llamaba inquisitorio, pretende disminuir la corrupción durante los procesos penales. Vamos a ver aquí los principios que rigen este sistema, los cuales no pueden pasar por alto. Son principios que están latentes desde que empieza el procedimiento con la presentación de la denuncia o la querella ante el Ministerio Público hasta que se emite la sentencia correspondiente. Bueno. En la síntesis que les subí en plataforma está un cuadro comparativo de lo que antes estaba en el sistema inquisitorio y las figuras nuevas jurídicas que salieron a raíz de la publicación de esa reforma constitucional del 2008. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esas reformas? Bueno, creo que habrán oído que una de las preocupaciones era la saturación de las cárceles en México. Había un exceso de gente detenida, incluso gente mezclada, que no debe de ser. Los que están en prisión preventiva,
y los que están sentenciados. Prisión preventiva son aquellos desde que les dictaban la formal prisión hasta antes de su sentencia. Pero ya una vez que les dictan sentencia, ya quedaban en otra calidad de sentenciados. Y la Constitución mencionaba de que no podían estar en el mismo lugar, o los que estaban en prisión preventiva y los que estaban ya en calidad de sentenciados. Vamos a ver cuáles fueron los criterios de esta reforma artículo por artículo. A pesar que tenemos el tiempo un poco corto para este aspecto, pero sí, el artículo 16 constitucional, que prácticamente es básico en este tenor que se está explicando del sistema de justicia penal, menciona que se hizo esa reforma. El procedimiento penal empezaba con una averiguación previa. Así se le llamaba tanto a lo que era el expediente. El expediente, cuando tú ibas y denunciabas, se levantaba un expediente que se llamaba expediente de averiguación previa. Y la etapa donde se investigaba hasta antes de consignar el expediente al juez se llamaba también averiguación previa. Bueno, ¿qué pasa con este cambio? Ya no se llama así. Ya este nuevo sistema de justicia penal tiene 3 etapas, y la primera etapa de investigación, donde juega un papel preponderante el Ministerio Público, pues ahora se llama etapa de investigación, y esta etapa tiene 2 fases. Una es la fase inicial y la otra es la fase complementaria. Eso en su momento iremos explicando. Ahora nos debemos ir enfocando a la primera fase, que es la de investigación. Esa fase se va a llevar a cabo antes de la audiencia inicial. Incluso esa fase termina cuando se judicializa o se formaliza o se envía el expediente ante un juez de control. Hasta los jueces ya tienen nombre. O sea, ya no es como juez nada más, ahora es juez de control. Ahorita que terminemos lo que es la explicación de los artículos y empecemos a ver los principios, vamos a adentrarnos quiénes son los sujetos que intervienen en este procedimiento penal. Entre esos están los jueces, y van a ver que los jueces no tienen el nombre, y el juez que va a llevar a cabo el juicio no puede ser juez de las 2 etapas anteriores. Eso lo está señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, para consignar el caso a un juez y obtener un auto de formal prisión contra aquel, pues tenía que integrar ese expediente de averiguación previa del Ministerio Público. Ahora no, ese expediente se llama carpeta de investigación. Esa carpeta de investigación es el expediente que el Ministerio Público va a iniciar con motivo de una denuncia o una querella. ¿Qué es la querella? La querella es parecido a la denuncia, solo que es muy especial. La tiene que presentar la persona afectada. Es un requisito de procedibilidad. La persona afectada, o puede ser su legítimo apoderado. No es como la denuncia de cualquier persona. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuándo es denuncia y cuándo es querella? Es querella cuando así lo señale textualmente y expresamente el Código Penal del Estado de Quintana Roo, o bien el Código Penal Federal, según sea un delito del fuero común o un delito federal. Bueno, también en el artículo 16 entró una figura donde se aclaró qué debemos de entender por flagrancia. Normalmente la flagrancia, cuando una persona la detienes al momento o inmediatamente después, pero en el sistema anterior la flagrancia le daban hasta 72 horas para detener a la persona para que se considere voluntario. Y en este nuevo sistema se aclaró cómo debe de ser, de que la flagrancia pura es cuando detienen a una persona al momento de estar cometiendo el delito.
la cuasi flagrancia inmediatamente después, o que sea perseguido materialmente hasta su detención, o que alguien lo señale inmediatamente después del cometido del delito que tiene en su poder las cosas o efectos del delito. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Mariana Osoco. No, profe, todo bien. Todo bien, todo bien. Ok, el 17, artículo 17, el que nos habla de la justicia que debe ser pronta y expedita. Aquí hubieron ya en ese nuevo sistema lo que se llaman medidas alternativas de justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir? Que ya puedes, bajo determinados requisitos, lógicamente, llegar a un arreglo reparatorio con el presunto o con el imputado sobre el delito. Eso lo vamos a ver más adelante, los acuerdos reparatorios. Puede llegar a un arreglo, pero tiene que dar su visto bueno el Ministerio Público para efecto de que el expediente entonces se archive. Acuérdense ustedes, creo que habrán oído que hasta en la cárcel por robar un gansito o un pingüino, pues una persona la podía sentenciar hasta 8 o 10 años por robo. Y esa persona pues tenía que estar en la cárcel en ese tiempo. En la actualidad se ha modificado para que se pueda llegar a un arreglo tomando en consideración también las circunstancias en que se cometió dicho ilícito. Ya no se maneja tanto lo que es la palabra delito como tal, sino hecho delituoso que esté tipificado como delito. Bueno, si estamos hablando, de un hecho que esté tipificado como delito, porque si digo delituoso ya estoy hablando de delito, válgame la redundancia. Entonces estamos hablando de un hecho que pueda ser considerado como delito. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona comete una conducta, esa conducta que cometió tiene necesariamente que estar tipificada en un código para que se pueda proceder. Porque si esa conducta no está tipificada como tal, como un delito, pues no hay delito, lógicamente. Eso es muy importante y les voy a dar un tip. Voy a conseguir en internet lo que es el libro, que lo tengan ustedes, va a ser un arma, es un instrumento muy indispensable en esta materia, lo que es la teoría del delito. Con que ustedes se sepan de pe a pa lo que es la teoría del delito, pueden en el futuro, cuando defiendan a alguien, poder lograr sentencias absolutorias o sentencias que sean bajas en cuanto a la pena. Las medidas alternativas, también llamadas de justicia restaurativa, recomponen el orden social quebrantado por medio de la restitución y no se da la pena de cárcel. O sea, si se están dando cuenta, hay una penalidad. No te vas a la cárcel, te puedes arreglar, llega un arreglo con la víctima, págale, y con eso llegan a un arreglo con el visto bueno del Ministerio Público y se acaba. No se forma un expediente para consignar a una persona y seguir llenando las cárceles por asuntos pues menores. Bueno, el artículo 18 también que se reformó habla sobre las medidas de seguridad que fueron propuestas para la reclusión de acusados y sentenciados por delincuencia organizada, que corresponden a la peligrosidad de este tipo de criminales a los que con frecuencia sus cómplices intentan rescatar de prisión con mezcla de corrupción y amedrentamiento con el uso de armas poderosas y sistemas de transporte moderno. Aquí también hubo modificación para no dejar la puerta abierta a los miembros de la delincuencia organizada y a las personas que cometen este delito. El artículo 19
nos habla que cambió el auto de formal prisión. El auto de formal prisión se dictaba cuando el expediente y la persona ya estaba detenida, pues el juez tenía que dictar un auto de formal prisión o un auto de libertad para ver si lo sujetaba a proceso o lo soltaba, le daba su libertad. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Pues de que se cambió el término, ya no es formar prisión, ahora se llama auto de vinculación a proceso. Y este se dicta dentro de la audiencia inicial que vamos a ver cuando lleguemos a ese momento. La audiencia inicial es la primera audiencia que se lleva ante un juez de control y entre varias, es una audiencia en el lenguaje cotidiano jurídico, en el caso aquí de Quintana Roo, les dicen combo. ¿Por qué combo? Porque son varias audiencias en una. O sea, si hay detenido, es una audiencia más en esa misma audiencia, válgame la redundancia. Pero eso lo vamos a ver en su momento para no atosigarnos. Bueno, el artículo 20 también se modificó, es muy importante, ojo, porque el artículo 20 se establecían primero las garantías del acusado, del imputado, del probable responsable. Cuando se modifica con el paso del tiempo la Constitución, bueno, ya hay dos apartados, las garantías del acusado y las garantías de la víctima. Ahora, con esta reforma se establece una tercera fracción, donde en la primera ya se habla de los principios que rigen ese nuevo sistema de justicia penal oral. La oralidad también es un principio de este sistema, y los principios que van a regir todo el procedimiento. Ya después, en la segunda fracción, tenemos las garantías del imputado, y número 3, las garantías de la víctima, que ya son un poquito más. Eso es un avance. Y también respecto a lo de la víctima, se crea la figura del asesor jurídico. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso el asesor jurídico? Ustedes se dan cuenta que un imputado tiene un defensor, ya sea de oficio público o bien un defensor particular. Ese, ¿qué va a hacer? Los va a defender. ¿Qué pasa entonces con la víctima? La víctima tenía que estar asesorada o apoyada por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el representante social, el representante de la sociedad. Y si el Ministerio Público no asesoraba a la víctima o la apoyaba, pues la víctima quedaba al aire, quedaba, si lo quieren ver, en indefensión. ¿Qué fue lo que pasó? Se creó la figura del asesor jurídico de la víctima, que es la persona que va a coadyuvar, o sea, va a apoyar también al Ministerio Público durante el proceso penal. Entonces, el asesor de la víctima viene siendo como, en otras palabras, como el abogado de la víctima. Y hay que hacer una diferencia entre víctima y ofendido. Víctima es la persona que recibe directamente la afectación del delito. Y ofendido es la persona que lo recibe indirectamente. Aunque puede haber casos de que esas dos calidades, víctima-ofendido, las puede tener una persona. Por ejemplo, si a mí me chocan mi carro, pues ok, yo soy la víctima, pero también soy el ofendido. Pero en caso de un homicidio, ok, yo fui la víctima, me privaron de mi vida. Y el ofendido va a ser mi esposa o mis hijas, los que tengan derecho a reclamar, ya sea en calidad de padre, de esposo, o la persona que tenga derecho para reclamar. Entonces, esa sería la persona ofendida. Recibe la afectación de manera indirecta. Bueno, ya viendo los principios de lo que es este nuevo sistema de justicia penal,
No, nada más les aviso que eran casi 7 minutos de esta primera parte del video. Cuando se corte el video, pues ya pasando los 7 minutos, esperen 10 minutos, se vuelven a conectar, las vuelvo a agregar y continuamos con el último tramo de la clase para que ya yo ya pueda tener los dos videos, es toda la clase, los paso a YouTube y los subo a plataforma para aquellos compañeros que pues a lo mejor estuvieron ayer, pero hoy no están con nosotros. Le agradezco a Mariana el apoyo de que se les avisó, pero la idea es cumplir con la clase para no estarnos atrasando. Les recuerdo, el material ya está en plataforma, tienen un cuestionario para contestar de 10 preguntas, ese cuestionario tiene un valor de 20 puntos, van a ser 2 cuestionarios, perdón, 3 cuestionarios de a 20 puntos, son 60 puntos. Cada semana, esta primera semana es el primer cuestionario, la que sigue el segundo, y la tercera es el cuestionario más el examen. El examen son 20 reactivos. El examen vale 40. 40 y que tengan contestado sus cuestionarios de manera correcta, tendría 60 puntos, es lo que hace la calificación de 100. Las últimas 2 semanas, pues un cuestionario va a tener un valor de 25 y el segundo cuestionario va a tener 25 puntos, son 50. El examen tiene un valor de 50, y ahí cierran a 100 para que ya les evalúen lo que es la materia. Se los aviso para que empiecen toda esta semana para contestar su cuestionario. Hay una guía que subo normalmente, es de donde se toma para poder dar las clases, que dice síntesis de las unidades, número tal. Esa síntesis es un ABC que les estoy poniendo, respetando los temas válgame la redundancia, del temario sobre nuestra materia. Pueden ustedes leer y de ahí ir contestando su cuestionario. El cuestionario se abrió desde ayer y tienen una semana, tienen hasta el próximo sábado antes de la medianoche para haberlo contestado. Son 10 preguntitas sencillas respecto a lo que estamos ahora viendo en clase y está en esta síntesis, así lo dice en PDF, síntesis de la unidad tal, introducción, temas y subtemas, dice tema 1, subtemas 1 al 7. Bueno, vamos a pasar, porque ya se les está acabando la primera parte, de los principios que rigen este nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, el primero está un principio que se llama el de publicidad. Ustedes se preguntarán, maestro, ¿y publicidad? ¿Usted escucha publicidad? ¿Piensa que son anuncios sobre alguna marca, algo relacionado con el comercio? Aquí señala la obligación de que los actos procesales, todo lo que se va a llevar en este sistema de justicia penal, que sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes, funcionarios o auxiliares. Les voy a poner un ejemplo. Creo que ustedes se habrán dado cuenta en las películas donde hay un juicio, ven personas que están frente al juez, hay un jurado y hay personas que están como público, no intervienen, pero se está llevando a cabo un juicio, están interrogando testigos en presencia del juez. Eso es el principio de publicidad, que todo eso se tiene que llevar en presencia del juez y de las partes. Incluso si tú vas a presenciar en una sala, alguna audiencia, puedes entrar, pero no puedes estar interviniendo, tienes que apagar tu celular, hay reglas de disciplina en dicho lugar. Por lo tanto, ese es el principio de publicidad,
que los actos procesales se lleven a cabo ante el juez, ante las partes, en público. El siguiente principio es el de concentración. Ustedes escuchan la palabra concentrar, es reunir todo en un punto. Aquí, el principio exige que las actuaciones procesales se realicen lo más próximas entre sí, a ser posible en un solo acto y que la sentencia se dicte en el plazo más breve. Es un principio inherente al principio de oralidad. La finalidad de que estos juicios fueran orales es para simplificar, no hacerlos largos ni tratados, como les mencioné hace un rato, de que hay lo que motivó esta reforma constitucional, ya que había mucha gente en los penales, en las cárceles, que aún esperaban sentencia. Y aquí no, lo que se busca es que a través de la oralidad los juicios sean más ágiles, más rápidos. Entonces, el principio de concentración se va a tratar de que se realice en una audiencia lo que se tenga que hacer en una sola audiencia. Si no se pudo, en la que sigue en lo más próximo. Y tratar de ir acortando tiempos para que se pueda cumplir lo que dice el 17, que la justicia debe ser pronta y expedita. Después tenemos el principio de continuidad, como su nombre lo indica, continuo, uno tras otro, que siga. Se refiere a que la audiencia deberá llevarse a cabo en un solo día, y en caso de que esto no sea viable, se podrá concluir los diversos actos procesales pendientes al día siguiente o subsiguiente hábil. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se dan cuenta, como les decía, en la primera audiencia se realizan varias audiencias, porque se trata de que todo sea de una manera ágil y concentrada. Este principio se llama continuidad. Ya se nos está acabando el tiempo, nada más se corta y la computadora empieza a convertir a video, tarda como 10 minutos. Y en 10 minutos sí les pediría que se vuelvan a conectar. Voy a estar acá para continuar con la clase y concluirla, para que así estemos al día, tienen ya su cuestionario, su material, lo puedan realizar esta semana. Ok, profe. En cualquier momento se va y continuamos, vamos a continuar con el video 2 y seguimos viendo los principios. Y cualquier duda que tengan, adelante. Sí sería bueno que tengan siempre a la mano su código nacional de